esto de los aspectos psicológicos emocionales y por qué estamos hablando de esto en un campo de básquet, ¿no? Porque normalmente en un básquet hablamos de técnica, de preparación física, pero no de estas cosas, ¿de acuerdo? Y entonces yo os invito, aparte de que seáis bienvenidos, ¿no? De que sea un espacio un poquito, que os sentéis con la libertad. Yo os haré preguntas, pero nada está bien ni está mal. En la medida que queráis participar, más vais a sacar vosotros de ello, ¿no? A explicaros un poquito las cositas que veremos en este ratito que tenemos antes de irnos a la piscina, y que son las siguientes. Primero, el triángulo de la excelencia deportiva. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es lo que se conoce como triángulo de la excelencia deportiva? Segundo, hacer una reflexión entre todos de cuáles son estos aspectos psicológicos, las cosas que son importantes para un deportista. Luego os podréis echar, pero ya veis como entre vosotros sabéis ya más de lo que os pensáis de esto. Luego, que tengáis bastante claro el impacto de la baja autoconfianza en un deportista. Que sepáis qué es lo que pasa cuando un deportista está con baja autoconfianza y lo toméis como algo serio, como algo que pensáis, es un lujo que probablemente no me puedo permitir. Porque igual que hablaremos de la autoconfianza, todos estos días veis diferentes cosas, descubriréis que en estos factores psicológicos, en algunos vosotros ya sois buenos. A lo mejor algunos muy buenos en concentración, o en autoconfianza, o en otras cosas. Pero en otros quizá nos vale la pena trabajar. Porque igual que vosotros trabajáis la fuerza física, o la resistencia, o el tiro de triple, o la técnica, ¿de acuerdo? También podéis trabajar estos aspectos mentales y emocionales, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poquito de cómo funciona la mente en general, que tengáis una idea de cómo funciona la mente humana, cómo funcionamos, cómo interpretamos la realidad, y qué es esto de las creencias, y luego haremos un ejercicio muy divertido entre todos para que os vayáis con mucha confianza. ¿Ok? Así que os pongo el triángulo este. ¿Alguien lo había visto este triángulo alguna vez? No. Fijaros, esos son tres aspectos que si trabajamos cualquiera de ellos, vamos a ser mejores deportistas, mejores jugadores de básquet. Y si queremos ser un muy buen jugador de básquet, probablemente los tendremos que trabajar los tres. ¿De acuerdo? Las personas del alto rendimiento trabajan las tres cosas. Son tres áreas completamente diferentes y en cada una hay un montón de cosas, ¿no? En la técnica deportiva hay un montón de técnica y de táctica específica de nuestro deporte, del baloncesto. Y si hablamos de la forma física, aparte de todo lo que podéis hacer en gimnasio o fuera, ¿qué más hay que incide en vuestra condición física? ¿A alguien se le ocurra? La alimentación, exacto. Cómo comemos es importante, va a impactar en cómo estamos físicamente. ¿Qué más? La genética también. Bueno, la genética, pero eso es algo que no podemos tocar, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí también podemos hacer. Algo que forma parte de lo que llamamos el entrenamiento invisible. ¿Quién ha oído hablar del entrenamiento invisible? ¿No? Solo en los cadetes había uno que había oído hablar. El entrenamiento invisible es lo que utilizan los entrenadores de ellos. Claro, el entrenamiento invisible es lo que hace un deportista fuera del entrenamiento normal. ¿Sí? Aquellas cosas que no ve su entrenador, no cuando está entrenando. Y ahí están sus hábitos de alimentación, sus hábitos de descanso, muy importante, tiene una regularidad en el sueño antes de los partidos, y también se hace algún trabajo psicológico de visualización, que es algo que se puede hacer para mejorar técnica o para gestión autoemocional, si está trabajando alguna técnica de relajación para tener mejor grado. Todo esto forma parte del entrenamiento invisible. Es algo que a lo mejor algún día, si vais para arriba como jugadores, entraréis en ello, ¿de acuerdo? Pero todo esto incide en la forma física, especialmente lo que llamamos alimentación y descanso. Y en el área de aspectos psicológicos, pues hay toda otra serie de variables y de cosas que también se pueden trabajar. Porque todavía, ahora, hay gente que va por una pista de básquet, ¿no? Y oye un entrenador ya mayor o un directivo que dice: este chaval, qué pena, ¿eh? Es que mira que tiene talento, pero con esta cabeza no llega a ningún lado. Y eso así, a veces, lo oímos todavía. Como si esto fuera algo que no se pudiera trabajar. Como se trabaja la fuerza, o se trabaja la resistencia, o se trabaja la mano mala, o se trabaja lo que sea. Todos son cosas que se pueden trabajar. Pero normalmente necesitaremos saber cuáles son nuestras áreas fuertes y cómo las explotamos más en nuestro juego, en nuestro día a día, y también cuáles son quizás nuestras áreas de mejora y cómo las trabajamos para mejorarlas. ¿De acuerdo? Pero que os quedéis con la idea de que son tres áreas y que las tres son importantes para un deportista. ¿Sí? El trabajar cada una de ellas depende
fundamentalmente de vuestra motivación. La motivación es algo aparte y el próximo día que yo os vea, el día de la semana que viene, os hablaré de motivación. ¿Sí? Es un aspecto psicológico, pero es un aspecto que subyace a todos los demás, porque a mí ya me pueden poner un buen preparador físico, pero si yo no estoy motivado para mejorar mi forma física, haré los ejercicios un poco como pasan y realmente no voy a sacar mucho provecho. Lo mismo en el área psicológica o en el área técnica. Es decir, la motivación que yo tengo para ser un buen jugador, para mejorar, es lo que me va a hacer realmente que yo haga mejora en estas tres áreas, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a hacer un poco una reflexión conjunta, ¿no? Esto es abierto, de lo que vosotros pensáis que son estos aspectos psicológicos clave, importantes para un deportista. ¿Qué diréis que es importante a nivel mental, de actitud, para un deportista? Vamos a escribirlo aquí y luego os pondré un chat para que no nos olvidemos ninguno, ¿de acuerdo? Una diapositiva. Pero, ¿qué os ocurre a vosotros? La concentración, muy bien. Ahí estuvisteis con Tony Vives, ¿no? Se estuvo hablando de la concentración. La concentración es un aspecto importante. Ambición. Dime. Ambición. La ambición. La ambición está muy relacionada con la motivación, ¿de acuerdo? La motivación tiene varias expresiones, pero una de ellas, estar motivado, es ser ambicioso. ¿Qué más? Ser positivo. Autoconfianza. La autoconfianza, claro que sí, lo sabéis. Quizá alguna nos cueste un poquito más. La autoconfianza es muy importante. Luego veréis cuál es el impacto cuando tenemos baja autoconfianza. Sí. ¿Qué más? La actitud es algo más general. Yo os hablo de actitudes. Cosas concretas. Cosas que pasan a veces ante determinadas decisiones de los árbitros o cuando ponen una lesión, cuando el control emocional. A ver si nos sale alguna más. Actitud. La actitud, bien. Actitud. La actitud, no, la actitud es lo que tienes, la actitud es la que tú tomas. Pero, la actitud son las aptitudes que tú tienes para hacer algo, son las características. Vamos a coger la actitud, como tú dices, pero la voy a explicitar cuál es. Actitud, que es resistencia a la ¿alguien lo ha dicho? A la frustración. ¿Qué resistencia tenemos a la frustración? Cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? O cuando un entrenador no nos saca, o tengo una lesión cuando no me gustaría. ¿Me derrumbo, me cabreo y ya me salgo del partido? ¿O tengo una resistencia a la frustración? Es una característica psicológica. Hay jugadores que lo tienen, otros que no, lo tienen que trabajar para ser buenos jugadores. Y aún nos queda una, ahora la veremos, que es el autoconocimiento. ¿Sí? ¿Qué es? Me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis puntos fuertes y mis áreas de mejora. Hay gente que solo sabe lo que hace mal, o gente que solo sabe lo que hace bien, ¿no? Pero necesitamos conocernos, porque conocernos nos permitirá sacar más provecho de nuestras fortalezas e ir trabajando en nuestras áreas de mejora. ¿De acuerdo? Estas son las características psicológicas básicas, ahora las veréis ahí. Mirad, la concentración es lo que visteis ayer, mantener la mente centrada y focalizada en el juego, pase lo que pase, piten lo que piten, diga lo que diga el público. La autoconfianza, sentirse seguro y capaz ante diferentes situaciones. La gestión emocional, saber gestionar las emociones. Las emociones son algo que no podemos controlar. A mí no me gusta decir controlar, porque si alguien, por ejemplo, viene aquí y os da una noticia muy mala de algo que ha pasado en vuestra familia, emocionalmente os vais a hundir y no lo vais a poder evitar. Las emociones aparecen en nuestra vida y nosotros no podemos evitar que aparezcan ante determinadas circunstancias. Lo que sí que podemos es luego gestionarlas, dejar que nos atrapen o hacer un uso de ellas para seguir con lo que estoy haciendo y luego encontrar otro momento de expresar la emoción. ¿De acuerdo? La motivación, conozco mis fuentes de motivación, un día hablaremos de la motivación, ¿no? Me parece que Bernat Elías nos vendrá a hablar de motivación, para poder mantener
alta intensidad en los entrenos, en los partidos, que es lo que me va a hacer jugar bien y mejorar. Tengo esta motivación y la sé mantener, pase lo que pase. El autoconocimiento, lo que decía, conozco mis puntos fuertes, mis áreas de mejora, la resistencia a la frustración. Esas son las grandes características psicológicas, ¿vale? Estas que hemos dicho, tampoco son tantas. Estas, junto con lo que podríamos decir, saber aprender de los errores, ¿de acuerdo? Porque los deportes tácticos, ¿sabes lo que es un deporte táctico? Un deporte táctico es donde se enfrenta a dos rivales, dos equipos o dos personas. Es decir, lo que yo haga depende en parte de lo que haga el otro para aprovechar sus puntos débiles. El básquet es táctico, ¿no? Yo tengo que saber leer el juego. En los deportes tácticos suele haber ataque y defensa, y el objetivo de la defensa es provocar errores en los atacantes, ¿no? O sea que el error forma parte de los partidos y del juego. Es normal que yo haga errores. Si los defensores defienden bien, me van a hacer errores como equipo, como persona. Por lo tanto, ¿qué hago yo ante estos errores? ¿Me hundo? ¿Me cabreo? O digo, a ver, hay algo que me falta aprender, me sirve para reflexionar y aprender algo de los errores. Pues empezar a utilizar los fracasos o los errores como fuentes de aprendizaje, como algo que me sirva para reflexionar y tirar para adelante, es una herramienta muy potente. Probablemente todos conocéis el caso de Michael Jordan, ¿sí? Sabéis que cuando tenía vuestra edad no lo cogieron para el equipo de su instituto, ¿no? Y otro se hubiera hundido ante esto. ¿Qué es lo que dijo él? Tengo que mejorar. Se fue a entrenar por su cuenta y esa especie de error o de fracaso inicial suyo, ¿no? Sabéis que también tenía una profesora que le decía, olvídate del básquet, de esto no vas a vivir, ¿no? Y dedícate a las matemáticas. Pero la verdad es que él lo que hizo es, esa especie de fracaso, que no lo hubiera cogido, le sirvió para aprender de él y decir, irse a mirar cada día hasta que mejoró su tiro y dijo, usted tenía que decir, ¿qué hacemos con los errores, con los fracasos? ¿Nos sirven para ir más arriba o nos hunden? ¿De acuerdo? Pues todo esto son estos aspectos psicológicos que necesitamos para hacer la cabeza de un campeón. ¿De acuerdo? Porque la cabeza de un campeón no nace sola, se hace. Y se hace con trabajo, igual que el físico no sale solo. ¿De acuerdo? Se trabaja. Fijaros una cosa, hay toda una parte que se llama la inteligencia emocional, que es de alguna manera cómo utilizamos estas características psicológicas a nuestro favor, que depende mucho de qué depende. Pues probablemente de los padres que tengáis, de los que tenéis hermanos mayores, de maestros que habéis tenido en vuestra infancia, de entrenadores, porque de ellos habéis aprendido cómo reaccionan ante la vida. ¿Cómo reaccionaban estas personas cuando vosotros erais pequeños, cuando tenían un gran problema en su vida? ¿Lo cogían como un reto y vamos a por él o se hundían ante un problema? ¿De acuerdo? ¿Cómo gestionaban los conflictos, las relaciones entre las personas? Lo que hicieron estas personas es lo que vosotros habéis aprendido hasta hoy. ¿Sí? Hasta hoy habéis estado a merced de lo que os ha pasado en vuestra vida. Porque esta vida es una lotería. ¿O no es acaso una lotería haber nacido en España o haber nacido en Senegal o en una casa pija de Boston? ¿Lo habéis elegido esto vosotros? No. No, hay muchas cosas que no las elegimos en la vida, tampoco elegimos los padres que tenemos ni los profesores. No lo habéis elegido. Pero la buena noticia es que toda esta parte se puede trabajar. Y creo que es una gran suerte que tengáis este campus donde, aparte de aprender cosas a nivel técnico y cosas físicas, podáis tener estos momentos para aprender algo de esta área. Que después vosotros haréis lo que queráis, leeréis libros, trabajaréis, algún día cogeréis a lo mejor algún coach, un psicólogo deportivo para trabajar algo, porque esto no es para gente que está mal, es para gente que quiere mejorar su rendimiento, ¿de acuerdo? Pero como mínimo que sepáis que esto existe, ¿de acuerdo? Y que si tenéis puntos fuertes, que los descubriréis, utilizarlos, y si tenéis alguna área de mejora, trabajarla, ¿de acuerdo? Porque aunque hayáis tenido la lotería que hayáis tenido, que es la que os pondrá ahora con esto más débil o más fuerte, siempre vosotros podéis trabajar para mejorar. Y creo que eso es muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros, yo os voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio individual de cada uno, ¿vale? No hace falta que lo compartáis. Quedaros una hoja, pues una hoja cada uno, por favor. Y os repartiré también un rotulador. ¿Qué es lo que quiero? Que apuntéis 5 o 6 cosas que recordéis del último partido o de algún partido que jugasteis, ¿vale? Escribir
otro día que jugarás. El mismo partido que tú jugaras, porque estoy hablando de cómo jugaste tú. ¿De acuerdo? Ya se da... Si no queréis, no es el ejercicio, pero vosotros lo podéis, ¿vale? Como mentales. No, O sentimientos. lo que tú te acuerdes del partido. De cómo, de cómo jugaste. ¿Cómo jugaste? Hay no sentimientos de frustración, de... Todo lo que tú quieras poner del partido, pero fundamentalmente puedes decir, jugué súper bien, yo que sé, metí muchos puntos, o al revés, o tenía un defensa que no me dejó hacer nada, me corrió, no pude contener, fallé muchos pases, cosas que os acordéis. A casa teva? Vinga, escriu. A casa vostra. A casa vostra. Eh? És difícil guanyar ja, per això. Vinga, us deixo 5 minuts per escriure. No heu de fer una gran parrafada, segurament una paraula o dos que vosaltres us recordi allò. Ni tan sols ho heu de llegir als vostres companys després, és per vosaltres. Apunteu així una frase o 2 o 3 paraules. No cal que miris la seva fulla, això és molt privat, és molt particular. El partit va ser del tren. Bueno, és igual, però ell va fer el seu partit. Independent de que el seu equip guanyés o jugués o perdés, ell va fer el seu partit. ¿Vale? Ei, vinga, no mireu als altres, penseu vosaltres, perquè si no, no fareu l'exercici en veritat. Heu de pensar el que vosaltres us en recordeu. Però han de ser coses nostres. Sí. De com tu vas jugar. Són coses de com tu vas jugar. Jo no sé com vau jugar. I no sé tampoc que us en recordeu, que és el més important. Segur que vau jugar i vau fer coses bé i malament. D'això no en tinc dubte. Seguríssim. Quantes? 5, 6... Intenteu fer 5, va, vinga. Te'n recordes de que vas fer tu aquí partit? Potser, no ho sé, doncs posa un partit que jugués també. O no jugues mai. Clar, penseu un partit que vau jugar. Bueno, fica un cap de 3 minuts i ja està. No sé si és aquest el millor partit. Vosaltres escolliu un partit. Jo no, el millor partit per fer l'exercici. Podeu escollir el que vulgueu de partit, però un partit que us en recordeu, de la vostra relació. Us deixo 2 minuts més, i seguim, si no, no podré continuar. Aquí n'hi ha que ser resolutiu com el bàsquet, no podem pensar molt. Sí. No diguessin coses. Vale, ja està, alguns ja estan acabant, Què ho teniu? Que això de fer l'exercici que setmana amb un altre, aquest exercici no em quadra a mi, Altres sí que sí. Bueno, mireu, si ja ho heu escrit, escolteu. Mireu, ara, mírame, hablar de catalán, ¿vale? No me pues si no. Cuando lo hayáis escrito, lo que tenéis que hacer es mirar cuántas de estas cosas que habéis escrito son cosas positivas que hicisteis bien y cuántas son cosas que hicisteis mal. Cada uno tendrá las suyas. Algunos habrán escrito solo cosas buenas, otros habrán escrito solo cosas malas, ¿sí? Otros un mix. Hacer esta lectura. Algunos no lo miran porque ya se lo deben saber de memoria. Fijaros, ahora os voy a decir una cosa que quizás es lo más importante de la tarde. Yo diría, si os acordáis solo de una cosa, acordaros de esto. Es algo que impacta mucho en nuestra autoconfianza. Tenemos dos casos extremos de jugadores tipo, ¿no? Imaginaros un extremo, esos jugadores que tienen una alta confianza en sí mismos, que ellos consideran que siempre hacen todo bien y que cuando algo funciona mal es por algo de los otros. Es que claro, con este esquema de juego que jugamos ahora, es que siempre me pasan tarde,
no me ven. Hay jugadores que ellos lo hacen bien, los problemas que tienen es por los demás. Este entrenador que no me saca nunca, me hace jugar de 4 cuando yo soy un 3, todas estas cosas, ¿no? Hay jugadores que piensan así, seguro que los conocéis, quizá algunos se identifican. También en el otro extremo, ¿de acuerdo? Tenemos otros jugadores, en caso extremo, jugadores que solo son conscientes de lo que ellos tienen pendiente de mejorar, ¿sí? Jugadores que piensan, ostras, tengo que mejorar esto, aún no soy suficiente bueno, me esforzaré en esto. Son jugadores que están muy pendientes de mejorar, pero normalmente viven bastante estresados, ¿sí? Porque están siempre pendientes de la mejora, ¿de acuerdo? Entre estos dos casos extremos de jugadores hay todo un rango intermedio. Jugadores, algunos de vosotros seréis más cercanos a este, que ve siempre lo que hace bien, y otros más cercanos a este, que acostumbra a ver lo que hace mal, ¿de acuerdo? Pero lo importante es conocer cuál es el punto óptimo para un deportista para progresar y para progresar con buena autoconfianza. Porque se han hecho trabajos y estudios de cuál es el óptimo, porque tú dices, si esto no es óptimo, ni esto tampoco, ¿dónde está el óptimo? ¿Es el 50-50, 50%, ¿no? Que dicen los americanos. Pero no, no es el 50-50. El óptimo es 3-1. ¿Qué significa 3-1? 3 cosas positivas por cada área de mejora. ¿Sí? Eso es el óptimo para que una persona tenga buena autoconfianza y siga mejorando. Entonces la pregunta es, ¿cómo es vuestra mente, vuestra cabeza? ¿Dónde está acostumbrada a poner el foco y la atención? ¿Es un foco 3-1? ¿Habéis escrito más o menos 3 cosas buenas por una positiva? Si es así, tenéis una mente que os protege la autoconfianza. Pero si lo que habéis escrito son solo cosas que habéis hecho mal, atención, porque tenderéis a tener muy baja autoconfianza en vosotros. Y si habéis puesto solo las cosas que habéis hecho bien, quizá os falta una toma de conciencia de alguna área de mejora que tenéis. Entonces la trabajáis poco. ¿De acuerdo? Eso es una invitación a ir construyendo para vosotros mismos una mente 3-1, que es la mente óptima para una buena confianza y al mismo tiempo estar mejorando. Es decir, cuando acabéis un partido o una semana de entrenos, si pensáis y se os ocurre 2 cosas que he hecho mal, pues intentar escribir 6 cosas que habéis hecho bien, ¿vale? Quedaros la proporción esta del 3-1. Y si estoy viendo todo lo que he hecho bien, intenta mirar también quizá alguna área de mejora para el próximo partido. Intentar construir esta mente. Pensar que la falta de una mente así es lo que al final hace que muchas veces bajemos a la baja autoconfianza. ¿Sí? Ahora veremos el impacto que tiene la baja autoconfianza en un jugador de básquet. Y yo no sé, cada uno de vosotros lo sabéis. Y si no lo sabéis, con este ejercicio habéis podido ver cómo sois. ¿De acuerdo? Mirad, después de haberos dado cuenta de dónde fijáis vuestra mente, de cuál es vuestra costumbre de fijar la mente, vamos a ver quizá la diapositiva un poco más pesada, que hay más letra, ¿no? Pero ¿qué es el impacto de la baja autoconfianza en un deportista? Mirad, cuando una persona tiene baja autoconfianza en el mismo, tiene miedo a fallar, ¿sí? Hay ansiedad. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo a fallar y ansiedad? ¿Qué pasa? No en nuestro cuerpo, no en nuestra mente, sino en nuestro cuerpo, porque esto impacta en el cuerpo, ¿vale? ¿Alguno de vosotros le gusta la montaña? ¿Hace escalada, subida? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tuviera que pasar por una vía que es así de estrecha, ¿vale? Con un precipicio de a lo mejor 300 metros a cada lado? ¿Sabéis qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa? Estás de gripada, tío. No, yo te digo solo lo que tienes que pasar. Por ejemplo, el paso de Mahoma, del Aneto, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que le pasa a una persona cuando está ahí arriba y ve un precipicio a cada lado? ¿Sabéis lo que le pasa? Se caga, se marea. Que las piernas le empiezan a temblar y tiene un nombre, se llama la moto, ¿vale? Las piernas se empiezan a temblar. ¿Y sabéis por qué? Porque con el miedo se pierde el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? ¿Os suena el tono muscular? ¿Lo que es? Es la tensión de los músculos, ¿no? Cuando vosotros tiráis un tiro de lejos, tiene que estar más tenso para que llegue más lejos, ¿no? Y si es una bandeja o algo, pues lo hace con más suavidad, con menos tensión muscular. Cada ejercicio que hago, cada pase, cada tiro, cada dribbling,
¿de acuerdo? O regate o cambio de dirección, necesita una tensión muscular de mis brazos, de mis piernas, pero cuando hay miedo, la tensión muscular no la podemos afinar. Y como no la podemos afinar, perdemos fuerza y perdemos precisión. O sea, la fuerza y precisión que tenemos, la perdemos. Y entonces fallamos los tiros. Y entonces pasamos un pase que se va a la quinta porra. Entonces un señor chuta a portería y en vez de tirar a portería le sale en la quinta porra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha perdido la tensión muscular. Y mirar, por ejemplo, cualquier estadística de un equipo que va por debajo del marcador, ¿no? Y siente que tiene que ganar ese partido cuando empiezan a tirar triples. ¿Cuántos triples entran entonces? Pocos. Depende. Sí, depende, ahora lo dices, pero en general, como cae la autoconfianza de promedio de todo el equipo, como estamos en ese miedo de que no podemos perder ese partido, nos afecta, ¿de acuerdo? Es decir, este miedo a fallar, esta falta de confianza, va a impactar en el tono muscular y por lo tanto en lo que vamos a meter o fallar. En nuestro porcentaje de tiro va a impactar completamente, pero también en otros fallos, en pases y otras cosas. Pero además es que tiene más. También impacta en el nivel de activación. ¿Sabéis qué es el nivel de activación? El nivel de activos que estáis cuando salís a competir. O sea, un jugador de básquet no puede salir ni aquello que está como una moto de tan nervioso que entonces hago fallos, me equivoco, me precipito, ni tampoco ahí salir como tan lento que hasta el minuto 5 o 7 del partido no se entera. ¿Verdad que habéis visto jugadores de estos que primero van como dormidos? Es decir, yo tengo que salir de una manera correcta, ni sobrepasado de activación ni demasiado bajo. Para eso hacemos el calentamiento, para subir nuestro nivel de activación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos miedo a fallar, baja autoconfianza? Que también el grado de activación no es el correcto, entonces voy pasado de vuelta o al revés. Otra cosa que pasa es que, por ejemplo, muchas cosas no las hago por miedo a fallar. Tengo oportunidades de tirar y no las tiro. Paso a un compañero por no fallarlo, ¿de acuerdo? Todo eso son cosas que pasan cuando tenemos baja autoconfianza. Y todavía pasan más cosas. Aparece lo que llamamos el diálogo interior negativo. ¿Qué es el diálogo interior? Lo que pasa por nuestra cabeza. Eso que nos decimos a nosotros mismos. Uy, hoy no tengo el día, hoy no estoy fino, con este defensor yo no puedo. Todas estas cosas que nos decimos a nosotros mismos, que nadie sabe en nuestra cabeza, es lo que llamamos el diálogo interior. ¿Y qué pasa cuando tu cabeza, una parte de la cabeza, está con este diálogo interior? Que ya no tienes el 100% de la cabeza en el partido, ¿no? Ya no estás concentrado en el partido. Y como no estás concentrado en el partido, no ves oportunidades. ¿Qué pasa? O cuando tomas decisiones, las tomas tarde. Ves el tiro, pero dudas un momento. Cuando tiras, ya no es el momento, ya tienes la mano del defensor. O cuando pasas el pase, ya lo cortan. Todo esto por tener baja autoconfianza, por tener miedo a fallar, porque afecta a cómo está nuestra mente de disponible para el juego y a cómo está nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos malas sensaciones. Jugamos y nos vamos mal a casa. Dices, me he ido de un mal partido, tengo malas sensaciones, no disfruto jugando, cada vez vas perdiendo motivación, intensidad, tu rendimiento empeora y se deteriora también incluso la integración del grupo. Claro, esto diré, esto pasa a todo el mundo, desde niños de 10 años hasta gente de muy arriba. Y os voy a explicar un caso que seguro que lo sabéis porque lo habéis visto. Seguramente conocéis a Alexis Sánchez, jugador del Barça de fútbol, ¿sí? ¿Qué pasa con este jugador? ¿Vale? Es un jugador relativamente joven, menos que vosotros, que su modo habitual de pensar no era el 3-1. Su modo habitual de pensar era solamente las cosas que él tenía que mejorar. Pero estaba en un entorno donde su entorno, es decir, su entrenador, sus padres, la prensa local de su país, le estaba aguantando artificialmente la parte positiva que él no estaba acostumbrado a leer. Y le decían, tú eres muy bueno, vas a ser el número 1 del mundo. Sí, había muchos reportajes locales, ¿no? Ese jugador no tenía una mente 3-1, pero el entorno le aguantaba artificialmente este 3-1. ¿Qué pasó a este jugador cuando llegó al Barça? Pues lo mismo que le pasa a muchos jugadores juniors cuando llegan a una categoría absoluta. Jugadores que son muy buenos, ¿no?, en su categoría junior y entonces van a jugar con el primer equipo, que de repente allí ya no son el mejor, ¿no? Y entonces el señor Alexis Sánchez llega al Barça y
él, que siempre ha oído que va a ser el número 1, llega allí y dice, ostras, pues el número 1 va a ser que no. Porque es que a lo mejor es el señor Messi y el 2, pues igual es Iniesta. Pues yo qué soy. Y además, la prensa local empieza a decir, ha pasado un partido y no ha marcado, y no ha marcado. O sea que el entorno, en vez de protegerle como antes, ahora se gira en su contra. ¿Qué le pasa a un jugador así? Que baja su autoconfianza. Y como baja autoconfianza, cuando chuta a puerta, falla. Y si bien los partidos, chutan tarde y pierde oportunidades y cada vez juega peor. Y entra en un loop muy difícil de salir, ¿no? Hasta que los señores del Barça dicen, tenemos que hacer algo con este jugador, ¿no? Y es un caso que conozco de cerca, ¿no? Y dicen, necesitamos un psicólogo deportivo para que trabaje la autoconfianza de este chico. Y entonces cuando hizo algunas declaraciones que alguien se sorprendió, que dijo, soy un jugadorazo, ¿no? Es el momento que él empezaba a trabajar su autoconfianza. Pero es un jugador que cayó en baja autoconfianza y entonces su nivel, su rendimiento de juego cayó en picado. Eso le pasa también, lo digo a muchos jugadores juniors de una categoría cuando llegan a equipos más altos, ¿no? Que de repente, como el entorno ya no les apoya eficientemente, ellos caen. Por eso es una invitación para vosotros a ir construyendo poco a poco vuestra cabeza de manera que esté habituada al 3-1, a hacer estas lecturas vosotros 3-1, más allá de lo que diga vuestro entorno, de lo que diga vuestro entrenador y de lo que diga quien sea, ¿vale? Para poder mantener vuestra autoconfianza, porque si vuestra autoconfianza depende de lo que los demás dicen de vosotros, cuando este entorno cambie, os pueden pasar como Alexis, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a ver ahora una diapo para que entendáis un poco cómo funciona la mente humana, ¿vale? Y un pequeño vídeo luego. Mirad, la mente de las personas funciona de la siguiente manera. Nosotros durante la vida, desde pequeños, nos van pasando cosas, y algunas de estas cosas suceden con una recarga emocional, ¿no? Pues un día que pasamos mucho miedo, o una gran alegría, o una gran tristeza, hay cosas que tienen un impacto emocional fuerte. Otras cosas pasan que nos las repiten muchas veces, ¿no? Un profesor que os ha dicho, tú no sirves para las matemáticas, o tú eso de los idiomas no va contigo, y te lo han dicho una vez, y dos, y tres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final en nuestra mente vamos construyendo una serie de aprendizajes y creencias, ¿no? Creencias, que es lo que creemos. ¿Qué es una creencia? No una creencia religiosa ni una creencia política, no. Es lo que yo creo sobre el mundo, sobre cómo funciona, sobre mí mismo. Ideas que yo no cuestiono cada vez si son verdaderas o falsas. Las doy por ciertas y ya está. Yo puedo tener la idea de que yo soy un jugador muy rápido, o que yo soy un jugador que con la izquierda soy un desastre, ¿no? Esas son creencias que tenemos, ¿de acuerdo? Y se van haciendo a partir de las experiencias que vamos viviendo. Pero lo importante de estas cosas que pasan, de estos aprendizajes, es que luego actúan como un filtro para interpretar la realidad. Porque luego un día viene un hecho, una adversidad, una cosa que pasa, y ese hecho, por ejemplo, mi entrenador que me ha pegado una bronca, esa bronca del entrenador, yo la voy a interpretar según mi cabeza. Y algún jugador oirá la bronca del entrenador y dirá, sí, quiere que me ponga las pilas, tengo que mejorar. Y otro, cuando oiga la bronca del entrenador, su cabeza se disparará una emoción de miedo, ¿no? Porque a lo mejor sintió este miedo ante una bronca de su padre o de su abuelo cuando era pequeño, y se va a sentir con miedo ante esa bronca del entrenador. Es decir, no es tanto las situaciones que pasan, sino cómo nosotros las interpretamos. ¿Dónde ponemos nuestro foco? ¿Dónde ponemos nuestra atención? Depende de lo que hemos vivido. Y pensar que donde pongamos la atención al final va a ser las emociones y los pensamientos que nos generará la nueva situación. Y eso va a generar también el comportamiento y el rendimiento. Claro, si yo esta bronca del entrenador la interpreto como, bueno, quiere que me active, ¿vale? Y hago este pensamiento, entonces me pondré a entrenar mejor, ¿sí? Y mejoraré mi rendimiento. Si la entiendo como este entrenador ya conmigo me tiene atravesado y no hay nada que hacer con él, pues probablemente pasaré de intentar entrenar mejor y mi rendimiento no mejorará. Es decir, que al final, fijaros, este filtro de creencias que tenemos, que vienen de los aprendizajes y las cosas que hemos vivido, pero que se pueden trabajar y cambiar, ¿vale? Son los que determinan cómo entendemos la realidad y, por lo tanto, el rendimiento que hacemos.
¿sí? Porque es como entrenamos luego, ¿no? Con qué intensidad, con qué atención estamos aprendiendo y entrenando. Y por lo tanto, qué satisfacción conseguimos. Y eso es cómo funciona la mente de las personas, de los deportistas y de los no deportistas. Y es importante que lo sepamos, que no es tanto la realidad lo que pasa, sino cómo nosotros la interpretamos. Porque a veces hay personas que una realidad les estresa y otros no. Y eso es como ellos lo viven. ¿De acuerdo? Fijaros ahora qué es lo que pasa con los jugadores que tienen alta y baja confianza. Los jugadores que tienen baja confianza en ellos mismos suelen pensar, bueno, el día que haga un buen partido ya cogeré autoconfianza, ¿no? Ya me subirá la confianza. Cuando me salga un buen partido ya cogeré autoconfianza. ¿De acuerdo? Eso es como suelen pensar. Pero no es la realidad, porque ellos siguen interpretando la realidad a su manera. Fijaros, por ejemplo, lo que pasa, veremos dos casos. Delante de una mala actuación, todos podemos tener un día un mal partido, ¿no? O un buen partido. Veremos lo que pasa ante un mal partido, lo que piensa un deportista que tiene buena confianza, pero que ese día ha hecho un mal partido. Ese deportista suele pensar, bueno, ha sido una excepción, yo no soy, yo soy mejor que esto, la próxima vez lo haré mejor, ¿no? Es un deportista con confianza y un día le sale un mal partido y a todo el mundo le puede pasar, ¿de acuerdo? Pero el deportista inseguro, que siempre duda de todo, los malos partidos, ¿cómo los interpreta? Siempre me pasa igual, así soy yo, realmente yo no sé hacerlo mejor, difícilmente lo mejoraré. Es decir, que al final, fijaros, ese deportista se reafirma en pensamientos, vuelve a hacer pensamientos que le van creando creencias, que le son útiles, que él es un buen jugador y pues, puede seguir confiado. Y el otro tiene creencias que son inútiles. Pero ahora mirad qué pasa el día de una buena actuación. El día que el deportista que le había dicho, no, el día que me salga un buen partido, entonces ya cogeré autoconfianza. El día que salga una buena actuación, el deportista con confianza lo ve como una normalidad, ¿no? Bien. Y el deportista inseguro lo ve como una excepción, una casualidad. No ve que él es bueno. Ve, ostras, mira, qué suerte, hoy ha sido excepcional, hoy me ha salido un buen partido. Difícilmente me volverá a salir un partido así. ¿De acuerdo? Es decir, que mientras que uno se sigue reafirmando en creencias útiles, el otro se reafirma en sus creencias inútiles. ¿Qué quiere decir? Que las creencias no es que sean ciertas o no. Lo importante de las creencias es que si no son útiles o si no son inútiles. Hay gente que ha descrito las creencias de las personas con éxito. ¿Sí? ¿Qué es una creencia? Algo que nadie sabe si es verdad o no. ¿Sabes cuál es la primera de estas creencias? Que todo lo que pasa es por alguna razón y al final va a ser bueno para mí. Es una manera de pensar. Mucha gente no piensa así, sobre todo cuando pasa algo completamente negativo. Hay gente que es capaz de decir, bueno, pasa esto, pero será por algo. Seguro que al final esto me va a traer algo positivo. Hay gente que es capaz de pensar así. Y es una creencia que les ayuda a tener éxito en la vida. ¿Es cierto o es falso? No lo sabemos. Es una creencia. Lo importante al final no es hablamos de esta concreta, es ¿qué creencias tengo yo como jugador de básquet? ¿Son creencias que me ayudan a ser mejor jugador o son creencias que me tiran para abajo, que me dicen no vale la pena que lo intentes porque tú por ahí no vas a hacer nada? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner ahora un pequeño vídeo, que es un cuento de Dukai, del elefante encadenado. ¿Alguno lo ha visto de vosotros? ¿De los cadetes había uno? No, en los sub-21. No, sí, creo que sí, que siempre están en los... Ahora lo verás, no se los cuentes, si lo has visto ya lo verás. ¿Vale? Es un cuento para hacer una pequeña reflexión sobre las creencias, sobre todo creencias que tenemos que nos vienen de cuando éramos pequeños, de cosas que pensábamos. Esta es una historia que se cuenta siempre en primera persona. Y dice así: cuando yo era niño me encantaban los circos. Me gustaba todo, los animales especialmente, pero de los animales el que más me gustaba era el elefante. Me impactaba ver esa bestia tan grande, con esa fuerza descomunal capaz de levantar un tronco o una casa de suelo. Sin embargo, había algo que me sorprendía después de la función. Este elefante poderoso quedaba atado a un costado de la carpa, con una mínima estaca de madera y una gruesa cadena. Siempre me pregunté, ¿por qué no se escapaba? Tenía la fuerza para escaparse, ¿por qué no se escapaba?
Y entonces le pregunté a mi mamá, y a mi papá, y a mis tíos y a mis maestros, ¿por qué no se escapaba el elefante si era tan fuerte? Y ellos me dijeron, no se escapa porque está maestrado. Entonces yo pregunté, si está maestrado, ¿por qué lo encadena? Nadie me contestó. Viví con este misterio del elefante muchos años, hasta que un día alguien muy sabio me dio la respuesta. Este elefante que está atado a una estaca es un elefante nacido en cautiverio. Ha estado atado a una estaca como esta desde que era muy pequeño. Entonces yo, que era un niño muy imaginativo, pensé en el elefantito tratando de escaparse de la cadena, tirando de ella, tratando de soltarse y fracasando porque esa estaca era muy fuerte para recién nacido que fue un elefante. El elefante que vemos en el circo no se escapa porque cree, hombre, que no puede, porque alguna vez no pudo. Dice este cuento que a veces sueño en la noche que llego hasta el elefante con una escalera, le levanto la oreja y le digo, tú eres como yo. Crees que algunas cosas no puedes porque alguna vez no pudiste. Pero ahora eres grande y fuerte, si tiras la cadena podrías liberarte, ¿por qué no lo intentas? Algunas veces terminé cuando me despierto pensando y soñando que el elefante finalmente tiró de la estaca y se liberó de la cadena. Y entonces me sonrío porque pienso que el elefante sigue estando en el circo, porque le gusta divertir a los niños. Bueno, es un pequeño cuento para la reflexión personal de cada uno sobre cuáles son mis creencias limitantes, ¿no? Porque esta es la verdadera pregunta. No sé, a mí me gustaría que tuvieras un momento ahora de pensamiento personal de qué creencia limitante yo tengo sobre mí mismo como jugador de básquet. ¿Alguna creencia que me está impidiendo desarrollar algunas habilidades, que me está impidiendo ir a más? Y si alguien es valiente, lo puedo decir delante de todo el mundo, eso es un libro. Si alguien quiere compartir alguna creencia limitante que tiene sobre él mismo. No pasa nada. De todas maneras, yo os invito a pensar un poco más. Sobre todo, puede ser que alguien la tenga clara y no la quiere compartir. Yo lo respeto, eso es muy personal, ¿de acuerdo? Pero es más preocupante si no sois capaces de identificarlas, porque las tenemos todos. Tenemos creencias de que yo soy demasiado alto para hacer esto, o demasiado lento, o demasiado pequeño, ¿sí? ¿Vosotros sabéis algo de básquet femenino? Algo habréis oído. ¿Alguien conoce qué es Silvia Domínguez, esta chica? Sí. ¿Sabéis qué altura tiene esta chica? Es pequeña, ¿no? Es pequeña. ¿Sabéis cuántos entrenadores le dijeron que nunca llegaría a ser profesional? Muchos. Con esta altura no se puede ser profesional. Esa chica es la primera jugadora que ha ganado 3 veces la Euroliga y además es campeona de Europa como base de la selección española. ¿Se lo creyó ella lo que le decían los demás? No, creyó en ella misma. Creyó que podía llegar a jugar en un equipo si ella se esforzaba, más allá de lo que los demás le decían. Entonces esta es nuestra invitación, ¿no? De a pensar en las creencias limitantes y a trabajar para superarlas, ¿de acuerdo? Porque fijaros, podemos hacer esta reflexión, si no la habéis hecho ya, que es de dónde salen las creencias, ¿no? Esas creencias que tenéis sobre vosotros mismos, de lo que hacéis bien como jugadores, de que lo que no podéis hacer, ¿de dónde salen? ¿De dónde diréis que han salido? Del entorno, y cuando hablamos del entorno, ¿de quién del entorno? La familia pone creencias sobre ti mismo, ¿sí? Personas próximas que pueden hacer el día a día. Exacto. Mira, lo primero es el entrenador. Vuestro entrenador, el que tenéis ahora, el que habéis tenido antes, os dice cosas sobre vosotros. Y es el que tiene más influencia. Y por lo tanto, eso ya os va a poner creencias de lo que podéis hacer y de lo que no podéis hacer. ¿De acuerdo? Luego vuestros compañeros, los equipos, vuestros días, os van a decir también cosas sobre vosotros. ¿Sí? Tienen ideas sobre vosotros, que sois un buen jugador, que sois un mal jugador, que no es rápido, que es lento, que no salta, que no sé qué. ¿De acuerdo? Y luego están los comentarios de los padres, ¿no? Aquí no hablaremos porque a ningún padre le han enseñado a ser padre de un deportista, pero muchos padres
con buena voluntad se pasan el día diciéndole a sus hijos lo que hacen mal. Y lo que hacen al final es cargarse la confianza de sus hijos. Y seguro que no lo hacen con esta intención, pero es lo que consiguen, porque solo dan mensajes de lo que estás haciendo mal, ¿de acuerdo? Y ese niño no aprende a estar en el 3-1, más bien al revés, en el 0-10 acaba ese niño, ¿de acuerdo? Pero además de esto, de lo que dice el entorno, también está cómo interpretamos la realidad nosotros. Eso que decíamos, ¿estamos en el 3-1 o estamos en el 1-10 o en el 10-0? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Por lo tanto, eso es un pensamiento para vosotros. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Qué vais a hacer si tenéis un entorno que os machaca mucho con lo que hacéis mal? No lo sé. Quizá escucharlo menos, o quizá, si os lo dicen, tener un sitio apuntado las cosas que hacéis bien, ¿vale? Para verlas de tanto en tanto, ¿de acuerdo? Porque ya que mi entorno me dice tanto lo que hago mal, al menos que yo tenga apuntado lo que hago bien. Y eso me mantiene a mí. Eso es lo que vosotros tenéis que pensar, porque depende del entorno que tenéis, cómo vosotros podéis estar en equilibrio, ¿no? Para tirar adelante. Ese es vuestro tema. Y en cuanto a trabajar, a desarrollar la confianza, también os invito a trabajar de la manera correcta, porque quizá ahora ya, o si no dentro de poco, vais a empezar a tener objetivos individuales de mejora, o dependerá de vuestros entrenadores, ¿vale? O de vosotros mismos. Podéis tener un objetivo. Yo este verano quiero mejorar mi porcentaje de triples, quiero mejorar el 1 contra 1, la defensa, ¿no? Tenéis objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es importante que lo tengáis en cuenta cuando penséis en objetivos. Mira, nosotros estamos acostumbrados a pensar en forma lineal. O sea, pensamos así. Yo soy un jugador, decido unos comportamientos, voy a entrenar con una intensidad, a lo mejor en el gimnasio, lo que sea, y voy a conseguir unos resultados. ¿De acuerdo? Esa es la manera lineal. Pero la verdad es que esto no es tan lineal, ¿no? Y menos cuando ya hablamos de juego de equipo. Porque fijaros, esa es la realidad. Si bien es cierto que la persona elige los comportamientos, entre el comportamiento, que es como yo juego, yo entreno, y los resultados, entre medio existen también factores externos que pueden influir, como el equipo contrario, el que me defendía hoy, una lesión, una decisión de mi entrenador. Hay cosas que influyen en el resultado. Por lo tanto, ¿dónde estoy poniendo yo mi foco de atención para ver la realidad? ¿En las tareas, en mis comportamientos o en los resultados? Porque claro, si yo estoy trabajando bien, pero no consigo los resultados, y me fijo en los resultados, me frustraré y tendré estrés. Y también al revés. Imaginaros un equipo que está ganándolo todo, ¿vale? Que está teniendo buenos resultados, pero no está mejorando, ¿no? Imaginaros un equipo que actúa en una liga muy fácil. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos están tranquilos, como los resultados son buenos, confiados, pero no están con el foco en la tarea de mejorar. Hasta que llegan los otros equipos y aprenden cómo defendemos a estos o cómo tratamos y los alcanzan. Es decir, focalizarnos solo en los resultados es una mala técnica y dependerá de los entrenadores. Hay entrenadores, seguro que habéis tenido alguno, tendréis, que ellos leen en la tarea. Es decir, vosotros jugáis un partido y después del partido hablan de cómo habéis jugado, de la intensidad que hubo, de si hemos puesto esto que estamos trabajando, no de si hemos ganado o si hemos perdido. Y si hablamos de si hemos ganado o si hemos perdido, es para que eso nos sirva para aprender algo que hemos de seguir trabajando. Pero eso no es lo habitual. El entorno está acostumbrado a poner el foco en los resultados. Desde pequeños, cuando llegabais a casa de un partido, que os preguntaban los padres cómo habías jugado o si habías ganado o perdido, o cuántos puntos habías metido. Sí, es lo que hace el entorno. Y la prensa, todo el mundo se focaliza en el resultado. Pero a nivel de alto rendimiento, todos los deportistas, todos, trabajan con el foco puesto en la tarea, en el comportamiento. Por ejemplo, Rafa Nadal, que es un ejemplo claro de un deportista de élite, pues hace unos 3 o 4 años llegó al número 1 del ATP, ¿no? Que es el ranking de jugadores profesionales de tenis, estuvo unos días y luego perdió contra Federer y volvió a ser el número 2, ¿de acuerdo? Y entonces la prensa lo entrevistaba, le decía, Rafa, ¿cuándo te volveremos a ver en el número 1? ¿Cuándo estarás en el número 1? ¿No? Eso es lo que la prensa le preguntaba. ¿Lo sabéis qué respondía él? Él dice, tengo que mejorar mi servicio, he de trabajar más mi juego sobre hierba. Él no se fijaba en los resultados, se fijaba en lo que él tenía que hacer, qué es lo que él tenía control.
¿de acuerdo? Porque él sabe que mejorando eso va a maximizar la posibilidad de los resultados. Por lo tanto, si yo tengo un mal resultado un día, pero yo estoy trabajando bien, no me voy a frustrar. Sigo, ya lo sé, hay cosas que no dependen de mí y a veces van a estar allí. Pero si estoy trabajando bien, seguiré y los resultados ya llegarán. Los resultados son una consecuencia, pero no son un foco. Eso es muy importante para vosotros, también para proteger vuestra autoconfianza. Por eso, cuando os pongáis objetivos vuestros de mejora, pensar una cosa. Acordar con vuestros entrenadores o vosotros mismos pequeños retos, objetivos que sean alcanzables, quiere decir que estén de vuestras manos, conseguirlos, que no dependan de factores externos, y cuando los consigáis, celebrarlos. ¿Vosotros celebráis vuestros éxitos? Sí, muy bien si lo haces. No sé cómo lo celebrar. Alguno igual se va al McDonald's, se va a ver una peli, o hace el pino, o lo que sea. ¿De acuerdo? Cada uno tendrá su manera de celebrarlo. Pero es importante celebrar los éxitos porque eso nos da una emoción positiva y un recuerdo de este éxito y nos lleva a seguir trabajando. ¿Sí? A veces parece que cuando conseguimos algo, bueno, eso era lo normal, pero no lo celebramos. ¿Sí? Hay que celebrar como los jugadores de fútbol, que les cuesta tanto meter un gol, entonces lo celebran mucho, ¿no? Pero hay que celebrarlo. ¿De acuerdo? Así que poneros objetivos alcanzables que están bajo vuestro control. Ahora acabaremos con un pequeño ejercicio que os pondréis de pie, porque si no ya os vais a dormir. Pero antes de hacer el ejercicio voy a poner un vídeo de 1 minuto, a lo mejor lo habéis visto, que bueno, creo que está bien para que no os rindáis nunca, sean cuales sean las circunstancias que os encontréis, ¿vale? ¿Lo habéis visto alguno del ratoncito ese? Bien. ¿Lo has visto? Si lo has visto, para que os vayáis con un poco de autoconfianza, todos de aquí. Así que os pondréis de pie. Todos tenéis un rotulador de un color diferente cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Pues venid aquí de pie y os voy a colgar detrás una hojita de papel. Ven, el primero. ¿Y qué es lo que haréis? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? Lo que vais a hacer es cada uno de vosotros le vais a escribir una cosa positiva que tiene como jugador de básquet. ¿De acuerdo? Le vais a poner algo, cada uno. Más o menos os conocéis un poquito. Lo que le has visto jugar estos días, ¿vale? Así que venid todos porque os voy a poner el papel entre todos. Y luego tenéis que ir buscando a vuestros compañeros para ver que todos tengan vuestro color. Por eso tenéis colores diferentes, ¿de acuerdo? Venga, ánimo. Ya le puedes escribir algo para él. Yo os lo iré colgando. Seré escrito en su base y no se engancha. Ara, sí. Així més o menys. Veniu, si no, no us puc ficar els papers. Ei, veniu cap aquí. Heu de pensar una cosa bona com a jugador de basquetbol, eh? No fiqueu, és molt guapo i aquestes tonteries, eh?
això li dieu després, però no li poseu aquí, perquè ara estem parlant coses que té bones com a jugador de basquetbol. Poden ser a nivell de caràcter, també, però... Se ha caído. Aquí. A tu. Antes de las manos, Tio, no fa problema. Els que no tinguin paper, que vinguin cap aquí. S'ha d'avançar molt aquí, S'ha de pensar molt. Avisar si la gent... Pues intenteu fer, clar, aquest exercici ho feu amb els vostres companys d'equip, us coneixeríeu més bé. Però estic segur que tots podeu veure alguna cosa. És una manera també de començar a pensar en coses positives. Aquí hem de treure més papers. Que hi ha alguns que no teniu paper encara? Ara vaig fer una fantasia. Està. Què han posat? Aquí no s'avisa. Jo diria que potència. Vinga. I el que fem a llibre de fals, a mi Bueno,